empezado con lo que es diabetes, vamos a terminar este tema rápidamente, ¿ya? Es hablar de una de las enfermedades metabólicas más comunes e importantes que hay, ¿ya? Cuando hablo de diabetes es importante también destacar que las diabetes hay de ¿cuántos tipos de diabetes les he dicho que hay? 5. 5, ¿ya? Dentro de los 5 tipos de diabetes, la única que voy a un poquito destacar es la diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 1, diabetes mellitus de tipo 1, ya así se escribe, es aquella que es insulino dependiente. Insulino dependiente. Sí, hay una cosa que quizás les voy a explicar a propósito del tema, no les he dicho. ¿Saben qué es? Resulta que hay una pregunta que siempre se hace en residencia médica, ¿ya? Y a veces hasta en los exámenes. Y te preguntan, ¿de qué manera aumentará más la secreción de insulina? Si yo te inyecto glucosa en tu vena o por vía oral. La pregunta es esa, ¿de qué manera aumentará más la insulina? Porque no te olvides que la insulina se secreta cuando hay exceso de glucosa en el plasma, ¿correcto o no? ¿Ya? Esto está en tu libro, no es mi invento, ¿ya? Entonces, la respuesta es la siguiente, la glucosa que entra por vía oral es la que más aumenta la insulina versus la glucosa que tú que le inyectaras al paciente. Uno creyese que la glucosa que le pongo en la vena haría que la insulina aumente más, ¿correcto? No es correcto. ¿Ya? La insulina por vía oral es la que más aumenta el receptor si yo le coloco al paciente glucosa por vía endovenosa. Eso es entendido también. ¿Ya? Así que pasa. Puede pasar un poco más, pero después ya no lo vemos. ¿Ya? 1, 2, de lo que es la diabetes mellitus de tipo 2. Ya, esta sí es una diabetes mellitus que es insulino resistente en este caso. Este es insulino dependiente, por lo tanto el tratamiento ¿qué es? El tratamiento sería ¿qué? Insulina, punto. ¿Ya? ¿Qué pasa con la diabetes mellitus de tipo 2? Es insulino resistente. Insulino resistente. ¿Qué es lo que pasa con esta diabetes? Necesito terminar lo antes posible eso para hablar de calcitonina, y el día jueves voy a hablar de lo que son hormonas sexuales masculinas y femeninas, ¿ya? Que eso es solo para complementar la biología, ¿sí? Entonces, lo más importante aquí de destacar es lo siguiente, las causas de esta diabetes mellitus de tipo 2. Las causas son las siguientes. 1, la obesidad. Mejor dicho, a veces no es exactamente la obesidad, es el exceso de peso. Una causa de la diabetes mellitus de tipo 2 es el exceso de peso. 2, la otra es el sedentarismo. ¿Sí? La otra causa es la dieta, pero es una dieta muy rica en carbohidratos y grasas. ¿Ya? Esto es también importante. ¿Sí? Y quizás otra causa de lo que sería hablar de diabetes mellitus de tipo 2 es las dislipemias. ¿A qué se refiere con dislipemias? Los pacientes que tienen de alguna u otra forma genéticamente colesterol alto, ácidos grasos, o sea, triglicéridos altos, todas estas cosas que es de forma familiar. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? ¿Se acuerdan cuáles eran las células blanco de la insulina? Buenas noches. ¿Sí? Resulta que era el músculo, el hígado, se puedan el tejido graso. Si se dan cuenta, ya les he dibujado esto. ¿Qué es lo que pasa? Todas estas células tienen un receptor para la insulina. Y este receptor para la insulina está asociado a un GLUT, ¿recuerdan? Generalmente el GLUT4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la insulina se pega al receptor, ¿sí? Automáticamente este canal se hace muy permeable a la glucosa. ¿Y qué pasa? La glucosa que esté en el torrente sanguíneo ingresa a las células. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la insulina? Produce una disminución de la glucosa sanguínea. Ahora, ¿sí? ¿Qué pasa en estos casos? Cuando el paciente es gordito, no hace ejercicio, la dieta es muy rica en carbohidratos y grasas y encima no hace ejercicio, la dislipemia. Le puedo poner en último, ¿saben qué? Tabaquismo. Está como un punto, pero no lo voy a poner porque eso lo van a leer en esta patología. Resulta que ya, como el paciente tiene todas estas cosas, estos receptores poco a poco se van, como decir, bloqueando.
¿ya? De lo que tenía, por ejemplo, por decirte esta célula, ¿cuántos receptores estoy encontrando aquí? Por ejemplo, mira, estoy llamando 1, 2, 3, 4 receptores que empiezan poco a poco como a bloquearse. No te olvides que cada receptor está asociado a un glúten, ¿se acuerdan o no? Entonces, ¿qué permite? Permite que ingrese glucosa. Como poco a poco se van bloqueando, ¿ya? Automáticamente, ¿qué es lo que pasa? La glicemia en el plasma, ¿cómo va a estar? Pregunta, ¿cómo va a estar la glicemia en el plasma? Va a empezar a aumentar. Y a la par que aumente la glicemia, ¿qué les he dicho que aumenta? Aumenta la secreción de ¿qué? Insulina. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan esto. ¿Sí? Estos factores hacen que de alguna u otra manera se promueva una disminución de la expresión genética de los receptores de insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi paciente tiene resistencia a la insulina. Hay mucha insulina, pero la insulina no puede hacer efecto en las células, ¿ya? Y este paciente además tiene mucha glicemia, o sea, tiene ¿qué? Hiperglicemia. Entonces, de ahí viene la diabetes, en este caso, insulino resistente, ¿ya? Y hay una hiperinsulinemia. Ahora, un detalle a destacar, solo para ir a pequeños elementos que les va a llevar a la fisiopatología en el futuro. ¿Sí? La diabetes mellitus de tipo 2, si estamos hablando de una situación de prediabetes, o en este caso una situación de hiperinsulinemia, ¿se acuerdan el ejemplo que les he dicho al principio, ya de empezar este capítulo? Por ejemplo, mi glicemia de mí va a estar en 95, digamos es normal, les han dado hasta 110 creo ustedes, ¿ya? Y tu glicemia de vos está en 95, pero te saco la insulina, por ejemplo, yo soy X y ustedes son Y, ¿sí? Pero ¿qué pasa con mi insulina? Por decirte, si yo fuera diabético, mi insulina va a estar 150 microgramos, ¿sí? No son microunidades, son microunidades, ya se me ha ido la imagen ahorita, pero hasta 80, 100 es lo normal, ¿sí? 150 microunidades. Y aquí, por ejemplo, yo tengo esto, y vos vas a tener, por decirte, 10 o 20 microunidades, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy secretando más insulina para mantener mi glicemia normal. Vos estás secretando la insulina normal para mantener la misma glicemia. Por lo tanto, a esto se llamaría hiperinsulinemia. ¿Estamos? Entonces, ahí están estos elementos importantes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer con mi paciente? ¿Sí? En este caso, su glicemia está normal de mi paciente. Está con hiperinsulinemia. ¿Cuál será el tratamiento? Muchas veces van a ver que uno de los tratamientos que siempre dan, y la metformina no solo se da para esta situación, metformina, ¿ya? También el otro tratamiento es que el paciente haga ejercicio, deje de ser sedentario. Y el otro tratamiento es cambiar de dieta. Aunque no me crean, el hacer ejercicio, cambiar de dieta y a veces, si es necesario, darle metformina al paciente, ya va a funcionar. ¿Ya? No te olvides que un paciente, además debe pedir hemoglobina glucosilada, que eso ha venido a llevar en bioquímica, no voy a detalles. ¿Ya? Nada más eso, entonces, en relación a la diabetes mellitus de tipo 1 y de tipo 2. ¿Sí? ¿Qué más dice nuestro libro para destacar? Creo que en realidad lo más importante aquí es terminar indicando qué pasa si el páncreas funciona de forma muy exagerada porque tiene que combatir con los niveles altos de glicemia. ¿Qué va a pasar a la larga con el páncreas? ¿Qué se dicho? Se va a volver insuficiente. O sea, ¿qué va a hacer? Se va a agotar. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi paciente diabético mellitus de tipo 2 se va a volver insulino dependiente y además va a tener que dar insulina como tratamiento. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, de esa manera es lo que es este capítulo 79. Bien, vámonos con el capítulo 80. Capítulo 80. En este capítulo, ya con las cosas que tenemos, en este capítulo vamos a hablar de la hormona paratiroidea, del calcio, la calcitonina. En otras palabras, vamos a hablar de la PTH, hormona paratiroidea, del calcio, ¿sí? La vitamina D, ¿sí? Y la calcitonina. Es necesario que hablemos de esta glándula. ¿Saben por qué? Porque anomalías de esta glándula a veces se presentan en situaciones de cáncer.
¿ya? El paciente a veces tiene síntomas y signos muy bajos de que tiene algo, ¿sí? Pero a veces la hormona está y hay alteraciones en este momento. Por eso que debemos hablar. Entonces, o si no, si el paciente tiene insuficiencia renal, por ejemplo, ¿sí? Ahí está. Bien, vamos a hablar de todo esto que está relacionado, ¿sí? Un detalle importante a destacar. Aquí vamos a hablar también de los dientes, ¿sí? ¿Qué pasa con el calcio y todo lo que está relacionado con este elemento? ¿Ya? En realidad, el calcio, 99% del calcio que esté en nuestro cuerpo, del calcio, ¿sí? Está en los huesos. Eso es lo que necesito que entiendan. Está almacenado. ¿Sí? Y esta forma de almacenamiento del calcio, aquí lo voy a poner, es en forma de una sal, se llama hidroxiapatita. Entonces, ¿cómo está almacenado el calcio en nuestro cuerpo? En forma de una sal, en forma de hidroxiapatita. Un elemento importante a destacar, solo el 1%, ¿ya? Solo el 1% del calcio está fuera del hueso. Solo el 1% del calcio está fuera del hueso. Y de este 1%, solo una décima está en el espacio extracelular. Mira lo que te estoy destacando, paso a paso, apúrate. No voy a dejar pasar más de unos 15 minutos o 20 más de lo que empiece. Ya, me ha llamado la atención, aunque no crean, hasta lo que vienen a tomar su café, no pueden ni se tomar ni comer. Quizás tomar un agua, pero comer. Bien, tampoco cantar. Así es. Bien, ¿por qué? Porque me han dicho eso no es un carnaval, o sea, si no cualquier, a la hora que quisieran podrían venir y todo eso. Bien, 99% del calcio del que estoy hablando está en los huesos. ¿Ya? Está en forma de una sal llamada sal de hidroxiapatita. 1% está fuera de los huesos, pero ¿saben dónde está? Dentro de las células intracelular, pero está guardado, no está en el citoplasma. No te olvides que el calcio es un elemento o un catión extracelular, pero cuando está dentro de las células, ¿a qué células me refiero? Principalmente a la célula ¿qué? Muscular. Ya, no te olvides que un 50% de nuestro cuerpo es músculo esquelético. ¿Ya? ¿Y dónde está guardado este calcio en este 50% de tejido? Que está guardado en el retículo endoplámico rugoso. En este caso, en el músculo se llama retículo ¿qué? Sarcoplasma. Eso es lo que quiere decir. A eso se refiere el libro. ¿Ya? Y este 0,1% está formando lo que se llama la famosa calcemia. Así se llama, la calcemia. ¿Qué quiere decir? Cuando yo te mido el nivel de calcio en tu cuerpo, ¿sí? A eso se refiere la calcemia. ¿Ya? Ahora, la calcemia normalmente siempre tienes que saber estos valores, es como decir saber los valores de la sangre, ¿sí? Está entre 8 a 10 miligramos por ciento. Este es el nivel de calcemia, 8 a 10 miligramos por ciento. ¿Ya? En realidad, ¿sabes qué? En tu cuerpo hay un valor de 9.4 más o menos miligramos por ciento. ¿Quieres que te diga algo? El calcio casi nunca varía en nuestro cuerpo. El calcio casi siempre está en este valor. Rara vez va a llegar a 10 en tu cuerpo. ¿Ya? Te cuento que si llega a 10.5 y es hipercalcemia y el paciente empieza a tener sintomatología. Y si llega a 8 o incluso un poquito menos, 7, 9, ya hay hipocalcemia y el paciente también tiene sintomatología. Por eso de aquí es hipercalcemia, de allá es hipocalcemia. ¿Ya? Y más o menos estos son los niveles del calcio en el plasma. ¿Qué deberías saber? Se te va a preguntar. No siempre como pregunta, sino como inciso de qué? De distracción. ¿Ya? Ahora, es importante también que entiendas que aparte de dónde está el calcio, ¿sí? No te olvides que el calcio está, es parte de lo que es la sangre, ¿sí? Y ojo que en este caso parte de la sangre, estoy hablando de que está relacionado con la coagulación sanguínea. ¿Qué factor de coagulación es el calcio? ¿Qué factor de coagulación es el calcio? Factor 4. No te olvides, factor 4 de coagulación. El calcio también está relacionado con otros elementos, que no es solo la contracción muscular, sino que está en las mitocondrias, está formando parte de todos esos elementos. ¿Ya? Ahora, ¿sí? Es importante tomar en cuenta lo siguiente. Ya es importante tomar en cuenta lo siguiente. ¿Sí? Cuando hablo de electros,
o sea, del líquido extracelular de este de aquí, y estoy hablando de estos 8 a 10 miligramos por ciento, de eso estoy hablando precisamente de esos 8 a 10 miligramos por ciento, ¿ya? El libro nos dice que más o menos un 41%, no te olvides que ese es el 100%, ese es el 100%, ¿sí? Entonces, esto no es tan relevante, pero necesito que entiendan, ¿ya? 41% de todo ese calcio está con un catión bivalente, o sea, es un catión que tiene valencia más 2, así se llama, como catión bivalente, ¿ya? Este catión, ¿ya? Está bien, ¿sí? No, está bien, no. El catión bivalente, estamos hablando de cosas que están bien. Perdón. Sí, como catión bivalente está más o menos 50%. Pero ha habido una catión bivalente. Es que estos son números, no es tan preciso. 41%, pero 50% como catión bivalente. Ya, como les digo, no tengo por qué saber esto de memoria porque rara vez se pregunta, pero es posible. El 41% del mismo calcio está unido a proteína plasmática. Ahora sí, hasta ahí. Entonces, ese es el 100%. Me estoy refiriendo a este calcio. Ojo, no estoy hablando de los otros calcios. Me estoy refiriendo al calcio que hay en la sangre, que está circulando en tu plasma. Entonces, en el plasma está circulando como calcio bivalente, ya como catión, 41% está unido a proteína plasmática, ya, un 41% está unido a proteína plasmática, ya, y más o menos el 9% no está ionizado. El 9% del calcio, sí, no está ionizado. ¿Qué quiere decir? Lo podría dibujar así. O sea, no tiene valencia más 2, sino que está como un calcio que no tiene carga. A eso se llama no ionizado. Entonces le vamos a poner no ionizado. A veces preguntan esto a los docentes, ¿sí? Pero como les digo, son números. En algunos libros esto ni siquiera los menciona. ¿Ya? Otro elemento importante a destacar, ¿sí? El calcio, cuando te digo que está en forma de hidroxiapatita, está unido al fosfato, por eso está formando sales de fosfato de calcio. Esa hidroxiapatita son sales de fosfato, ¿ya? Fosfato de calcio. Entonces a ellos se le llama cristales de hidroxiapatita, ¿ya? Entonces estos son los cristales de hidroxiapatita y son las sales de fosfato de calcio. Un detalle importante, ¿ya? Entonces, el calcio, detalle importante, tiene mucho que ver con el fosfato. Tiene mucho que ver, aunque no tiene una relación directa, pero tiene algo que ver con el fosfato, ¿ya? Entonces, en el libro te dice el 85% está almacenado en los huesos. Todo ese show no necesito eso mucho destacar, son números y números, ¿ya? ¿Qué más tengo que destacar? Vámonos a la absorción del calcio y el fosfato en el intestino. Esto es lo que me interesa por el momento, esa clasificación y cómo está dispuesto el calcio a nivel de lo que sería en el hueso, o sea, y en el organismo. Un detalle, ¿saben cuántos kilos de calcio hay en el organismo? Más o menos unos 2 a 3 kilos de calcio. ¿Sí? Si agarrara solo el calcio que hay en el hueso, eso equivaldría a 2 a 3 kilos. ¿Sí? Pero de esos 2 a 3 kilos que te he dicho, el 99% ¿dónde está? En los huesos. Entonces estamos hablando muy poquito, está circulando en nuestro organismo. Bien, ahora, un detalle que deben saber. ¿Sí? La absorción de calcio, la absorción ¿sí? de calcio en el día es de más o menos 1000 miligramos. Esta es la cantidad de calcio en una estrella. Algo está pasando con el cerebro, ¿sí? Esta es la ingesta de calcio, de 1000 miligramos. Esa es la ingesta diaria de calcio. Casi nosotros, si tomáramos, aunque no tomemos leche, tienen otros alimentos el calcio, esa es la ingesta diaria de calcio y el fósforo, ¿ya? Necesito que entiendan una cosa, ¿sí? De estos 1000 miligramos, ¿sí? Haz de cuenta que esto es el 100%, solo se llega a absorber, en el mejor de los casos, en una persona joven como ustedes,
aproximadamente, dependiendo de los libros, aquí dice un 35%. ¿Ya? E incluso menos. ¿Por qué? Porque hay algunos factores que van a contribuir a que el calcio en realidad se excrete en su totalidad. Sí, hay un detalle. Es decir, se absorbe el 35% del calcio de estos 1000 que estoy consumiendo. ¿Me están entendiendo? Ahorita ya se entenderá que voy a llevar, perdón la redundancia. Hoy día no sé qué pasó, las neuronas están un poco algo alteradas. Y aquí es un detalle. Como el calcio se elimina por las ¿qué? Heces, es el resto. Pero no te olvides que en las heces se eliminan células ¿qué? Células ¿qué? Muertas. Y estas células muertas, con ellas se ve el calcio. Entonces, en realidad, de lo que se absorbe más las células muertas y lo que no se ha absorbido en el intestino, en el mejor de los casos, depende de los libros, el calcio puede llegar a un 10 al 15% de absorción, nada más. Esto es de absorción. De esos 1000 que ingiero, la absorción puede llegar en el mejor de los casos 10 al 15%. Porque así como, digamos, se absorbe, se pueden eliminar células muertas y en esas células muertas nuevamente se ve el calcio. Entonces, podemos decir que depende de los libros, no hay una buena absorción de calcio en nuestro organismo. Peor cuando, por ejemplo, una persona ¿sí? tiene déficit de vitamina D. Entonces ya sabes que una vitamina importante para la absorción del calcio, ¿qué se llama? La vitamina D. Segundo, más va a ser importante si la paciente digo mujer, tiene déficit de estrógenos. En este caso, si la paciente es menopáusica. Entonces, el déficit de estrógenos, el déficit de vitamina D u otras enfermedades hormonales van a hacer que el calcio no se absorba como tendría que absorberse. Por eso que necesitamos aquí tener en cuenta de que el calcio no es tan fácil de absorber. No sé si alguna vez han visto, incluso muchos médicos siguen pregonando lo siguiente: la paciente está con osteoporosis y le dan un calcio para que consuma. ¿Sí? Tome leche, coma esta tableta, y las tabletas de calcio son carísimas. Carísimas son. Si te das cuenta, no sirve de nada. ¿Saben por qué? Porque cuando no hay estrógenos en la mujer menopáusica y no se equilibra este déficit hormonal, la paciente no va a absorber calcio. De estos 10 a 15 que se absorben, en el mejor de los casos, esta paciente va a absorber de la tableta que le des quizás el 5%. El resto se va a ir por el baño, la plata. Entonces, en los tratamientos de lo que es el calcio, en los pacientes que sí así lo necesitan, debe haber un equilibrio hormonal y debe hacerse un tratamiento hormonal bien interesante para que puedas absorber. Ahora, no todas las mujeres van a hacer la osteoporosis como ustedes creen que les va a llegar, ¿ya? Por ejemplo, hay señoras que van a entrar a la menopausia, quizás una de ustedes, pero no van a necesitar ese calcio mientras coman y hagan ejercicio, ya van a entender. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Si son activas, hacen ejercicio hasta que son mayores, el hueso va a absorber calcio de manera, entre comillas, natural. No como cuando eres joven, pero va a absorber. Aún así, cuando eres joven, debes absorber todo el calcio que puedas. ¿Saben qué? La mujer solo absorbe calcio más o menos hasta sus 30 años y se prepara para su vejez, así de simple. Así de simple. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Tienen que aprovechar su edad reproductiva y la edad donde los estrógenos están en más cantidad para tener el mejor almacenamiento de calcio. ¿Ya? Porque si no, la van a pasar más mal en su menopausia. Así de simple. Entonces, mucho depende la menopausia, o sea, lo que es la osteoporosis, de cuánto calcio has absorbido en tu juventud. ¿Ya? Ahora, si tienes hijos, cuando siempre dicen, no sé si han escuchado alguna de sus abuelos o han escuchado, un hijo es un diente, ¿sabían o no? ¿Han escuchado eso? Sí, sí o sí. ¿Ya? Aunque no me crean, un hijo es como un parásito cuando es en tus dientes, ¿ya? Y te va a absorber todo lo que puede. Todo, el calcio y todo. Y si tú no tienes calcio guardadito para ese embarazo o no le das el suplemento, te va a sacar a vos el calcio, se va a descalcificar tus dientes y te vas a perder un diente o dos, aunque no tengas. ¿Ya? Y eso, cuanto más hijos, más dientes. Así es. Así que tienen que ver eso.
¿ya? Y tienen que prepararse en su vida, en su juventud antes de tener hijos, ¿sí? Otro detalle, los maridos tienen que preparar a las mujeres para que no sufran eso también, porque no solo queda mujer sufrir. Bien, ¿estamos? Vamos. Ahora, vamos con todo esto. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? El calcio se absorbe en el intestino, ¿ya? Se vuelve a secretar, se deposita en el hueso y todo eso. Entonces, ¿cómo es que se produce la eliminación del calcio? No solo es por el aparato gastrointestinal, sino también se pueden eliminar por los riñones. Por eso que los pacientes tienen cálculos renales. ¿Alguno de ustedes ha tenido cálculo renal alguna vez? ¿Sí? No. Bueno, que no les toque, les aviso, que no les toque, porque la van a pasar. Es la peor sensación que pueden tener. Y es el peor dolor que uno puede experimentar. De hecho, los libros dicen que los peores dolores que hay son el dolor de parto y el dolor de cálculo renal. Así de simple, son los 10-10. ¿No? Entonces ya se darán cuenta cómo es el dolor de cálculo renal. Entonces, cuando hay un exceso de calcio o hay alguna alteración en el metabolismo del calcio, los riñones empiezan a excretar ese calcio en exceso, ¿ya? Y se forman las piedras, o que quiere decir los cálculos de oxalato de calcio, que son duros, son piedras en realidad, ¿sí? Ojo con eso. ¿Qué más tengo que destacar de estos detalles? ¿Sí? El otro detalle a destacar es que la orina excreta un 10% más o menos de todo este calcio que hemos ingerido. ¿Qué quiere decir? Sí puedes excretar ese 10%, o sea, unos 100 miligramos de los 1000 miligramos. Entonces, mira, hasta por la orina excretamos calcio, ¿sí? Esto está en relación con algunos elementos que ahora les voy a explicar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, ahora voy a ir a integrar todo esto con dos elementos importantes, la PTH y la vitamina D, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos hace absorber calcio en nuestro organismo? ¿Sí? Absorbemos calcio gracias a la vitamina D. La vitamina D o la vitamina D3 llamada calcitriol, así también le ponen, y después me van a decir de dónde viene esa palabra, está en tu libro. El calcitriol, esta es indispensable para promover la absorción de calcio en el intestino delgado. ¿Dónde se absorbe principalmente? Pregunta de examen, en el duodeno. Ya, no quiere decir que solo ahí se absorbe, pero es ahí en su mayoría. Y va a depender mucho de la vitamina D, muchísimo de la vitamina D para absorber el intestino este calcio. ¿Ya? Es importante tomar en cuenta que el riñón, cuando hay necesidad de calcio, no te olvides por el riñón cuánto se elimina de calcio, por los riñones un 10%. Pero si por alguna razón hay una disminución del calcio en el organismo, los riñones, en vez de eliminar este calcio, lo pueden ¿qué? Reabsorber. Entonces pueden reabsorber calcio. Y si hay el exceso, el calcio se elimina. Y esta eliminación del calcio es por rebosamiento. ¿Qué es rebosamiento? ¿Qué sería rebosamiento? Cuando hay por demás empieza a rebalsar y ese es el calcio que se elimina. ¿Ya? Y si se necesita, ¿qué hace el riñón? Reabsorbe ¿qué? Reabsorbe el calcio. ¿Saben qué hace el riñón cuando reabsorbe calcio? Excreta fosfatos. Excreta fosfatos. Esa es la regla y esa es la condición que tiene que tener el riñón. Entonces, los riñones ¿qué hacen? Reabsorben el calcio y excretan fosfatos. Y si por alguna razón hay mucho calcio, no reabsorben el calcio y reabsorben el fosfato. Al revés. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué hacen los riñones? Si necesita el cuerpo calcio, reabsorbe el calcio y excreta fosfato. Pero ¿qué pasa si por alguna razón hay mucho calcio? El calcio no lo reabsorbe, lo elimina y empieza a reabsorber fosfatos. Eso es lo que tienes que entender dentro de los riñones. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tengo que destacar aquí? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la vitamina D, aunque la vitamina D está más abajo, no hay ningún problema, ¿ya? Pero necesito que entiendan que... hablaremos de la vitamina D, ¿ya? Primero, la
vitamina D, pregunta, ¿es una vitamina qué? Liposoluble. Eso primero es lo más importante, a veces es la pregunta de examen en física, liposoluble. ¿Ya? Uno. Dos, esta es una hormona es una hormona, ojo, silencio, es una hormona, se considera una hormona. Esta hormona esta vitamina hace muchos procesos metabólicos, no solo a nivel del calcio y del fosfato, tiene muchos elementos relacionados con la inmunidad y todo eso, ojo con eso, ¿sí? Pero aquí solo vamos a ir a la parte del calcio, por eso que es una vitamina muy importante, una hormona muy importante, ¿sí? Ahora, ¿cómo entra la vitamina D a tu organismo? Ya, la vitamina D está en la mayoría de muchos elementos que tienen elementos grasos, ya con elementos grasos, o sea, con los lípidos, entran con el colesterol que consumimos, todo eso, ¿sí? Y por eso que es liposoluble. La vitamina D termina de procesarse en los riñones. ¿Qué quiere decir? Primero se procesa en la piel, eso primero necesito que entiendan. Después se procesa en el hígado, ¿ya? En el hígado. Y finalmente se va a procesar en los riñones. En realidad necesito de riñones sanos para procesar vitamina D3 y tener el famoso calcium. Esto que se ha dado en la parte inicial antes del receso, ¿ya? Y no se olviden que hemos hablado de insuficiencia renal crónica, donde el paciente no produce vitamina D y empieza a tener trastornos en lo que es el calcio, ¿ya? Entonces, como hecho como precursor, es importante destacar cuáles son esos precursores. Esto sí se pregunta. En la piel se forma el 7-deshidrocolesterol, deshidrocolesterol. Esto sí se pregunta en el examen. ¿Sí? Este 7-deshidrocolesterol se forma gracias a los rayos ultravioleta. Por eso necesitamos sol para hacer este primer paso. Entonces, mira, las grasas entran al tubo digestivo, se absorben y la piel se encarga de a esas grasas que tienen vitamina D convertirlas en 7-deshidrocolesterol. ¿Ya? Eso primero. El hígado ya convierte ese 7-deshidrocolesterol en 25, ¿ya? En 25 hidroxicolecalciferol. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la hidroxila en posición 25, ¿ya? Y el riñón termina de procesar a este en 1,25 dihidroxicalciferol. Entonces, su calciferol. Mira, entonces aquí le saco un hidrogenio, después lo hidroxila en posición 25, la vuelve a hidroxilar en posición 1 y se vuelve 2 hidroxilaciones y recién es la vitamina D3. ¿Estamos? Entonces, la piel necesita de los rayos ultravioleta para procesar el primer paso, ¿ya? Y esto de los rayos ultravioleta no es solo la cara y las manos, necesita por lo menos de más del 15% de superficie de tu piel desnuda, expuesta al sol. Por eso que no es suficiente en nuestra cara, ¿ya? Por eso que los pacientes que viven en el polo norte o en los polos, como no hay luz una buena cantidad del año, 6 meses o más, ¿sí? Ellos consumen ya parte de estos elementos procesados en lo que son los aceites de las focas, de las ballenas, ¿ya? Y tienen que consumir mucha carne y mucha grasa relacionada con el elemento que les va a dar como precursor la vitamina D, ¿ya? Por eso que esto es importante, esto es súper importante que destacar. Entonces, la piel es la primera que procesa la vitamina D, en este caso inicial, pero la procesa a partir de los lípidos que consumimos, de las grasas. Que pasa en los países donde no hay sol y en los polos, ¿sí? Este pasito ya lo tienen, entre comillas, procesado porque en la grasa de los animales que comen tienen mucha grasa, ballenas, focas o los aceites. Entonces ya terminan de procesar y no sufren de lo que es raquitismo o esas enfermedades que ya vamos a ver. ¿Ya? Entonces,
¿Dónde se procesa la vitamina D? ¿Sí? En 3 lugares: la piel, los riñones y la piel, el hígado y los riñones. Bien, ahora, ¿cómo y qué elementos van a hacer para que se active esto? O sea, ¿cómo se activa este proceso? ¿Sí? Este proceso en realidad es activado de una manera no, ¿cómo te podría decir? No se activa de una manera al azar, sino que necesita mucho de lo que sería la hormona la PTH, la paratormona. Entonces, la PTH va a estimular estos procesos que están aquí destacados, estos de aquí. ¿Sí? Va a estimular aquí, por ejemplo, se pueda captar más elementos, o sea, más lípidos, precursores de vitamina D. Va a captar de que el hígado, o sea, va a estimular a que el hígado empiece a hidroxilar el colecalciferol y estimular a los riñones. ¿Esto qué va para cuándo se va a dar? Cuando hay necesidad de calcio. Entonces, pero siempre necesito el precursor, o sea, los lípidos. Si no hay precursor, no va a haber absorción de calcio. No te olvides que la vitamina D sirve para la absorción de calcio. Ya que les he dicho dónde, en el estómago. ¿Qué más tengo que destacar? ¿Sí? Bien. Seguimos. Bien, ahora sí tengo que explicar eso otra cosa. Lo que es el hueso y lo que es la matriz ósea. ¿Sí? El hueso es uno de los elementos estructurales en el cuerpo humano, especialmente de los mamíferos. No te olvides que el hueso contiene el 99% del calcio. ¿Sí? Este está en forma de una sal que se llama sal de hidroxiapatita. Ya, esto es lo más importante. 1. 2. Es importante que entiendas cómo se forma el hueso. ¿Sí? Y en realidad, el 70% del hueso, ya, el 70% del hueso, ojo, mira, 99% de calcio está en forma de hidroxiapatita. Pero el hueso, escúchame bien, tiene elementos orgánicos, ¿sí? Y elementos ¿qué? Inorgánicos. Este 99 es inorgánico y corresponde al 70% del hueso. Y el 30% del hueso es elemento orgánico. Nuevamente te digo, ¿sí? Ojo, aquí me refiero solo al calcio. ¿Dónde está el calcio? En su mayoría está almacenado en los huesos. El 99% del calcio de nuestro hueso está almacenado de nuestro cuerpo en los huesos. ¿Sí? Ahora, este 99% del calcio que está en forma de hidroxiapatita es la parte inorgánica del hueso, 70%. Y el 30% es la parte orgánica. ¿Qué sería esta parte orgánica? Te lo voy a poner como células: osteocitos, los osteoblastos, los osteoclastos. Esta es la matriz. Entonces, necesito que entiendas eso. ¿Sí? Y lógico, aquí tendríamos que poner colágeno, todas esas cosas. ¿Ya? Tendríamos que poner colágeno. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Sí? Esto solo es del calcio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo está formado el hueso? El hueso está formado de 2 partes, una parte orgánica y otra parte inorgánica. 30% es orgánica, o sea, células. Ahí está. ¿Sí? Y el 70% es esta sal, que es la inorgánica. ¿Ya? Más o menos tiene que ser así, porque si no, el hueso, ¿qué sería? Un hueso muy frágil. ¿Ya? Si tuviera mucho elemento inorgánico, el hueso se rompería como un cristal. Y si tuviera mucho elemento orgánico, se doblaría como una rama verde. ¿Me están entendiendo? Entonces, aquí necesito que entiendas que esta proporción de orgánico e inorgánico casi debe estar de esa manera. Casi. No he dicho que 100% así como tal. No es matemático, pero casi lo es. ¿Ya? Ahora, necesito que entiendan lo siguiente. ¿Ya? No solo es colágeno, además que son ¿qué más hay aquí? Porque estos elementos forman esto, ¿ya? Además forman proteoglucanos. ¿Estamos? Bien. Dicho todo esto, escúchenme bien ahora, ¿ya?
No voy a hablar de los osteocitos. Los osteocitos son elementos o células maduras del hueso, ¿ya? Pero necesito hablar de los otros dos. ¿Sí? El osteoblasto, ¿sí? Le podemos decir que es constructor de hueso. ¿Ya? Y el osteoclasto, ¿sí? Es remodelador de hueso. No le voy a poner destructor, sino remodelador. ¿Ya? Esto lo necesito que entiendas. Entonces, uno es constructor de hueso y el otro es remodelador. Si construye hueso, el osteoclasto, ¿qué necesita para construir hueso? Necesita de calcio. Entonces, escúchame bien, el osteoclasto capta el calcio de la sangre y lo lleva al hueso, entre comillas, o en el sentido como el calcio y el elemento base para construir hueso está en la sangre, el osteoclasto capta ese calcio y construye hueso. Entonces, ¿qué va a hacer el osteoclasto? Disminuir los niveles de ¿qué? De calcio en el plasma. ¿Estamos? Pero esto ya vamos a ver cómo funciona. ¿Ya? Necesito primero destacar. ¿Qué te he dicho que hace el osteoclasto? Pregunta. El osteoclasto remodela el hueso. Podría decir que es destructor. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Te lo voy a poner nuevamente en torrente sanguíneo. Cuando tú, no sé, quizás podrías comprar una casa y remodelaras una casa, ¿qué haces? A veces haces caer paredes. No destruyes la casa, ¿sí o no? Pero puedes hacer caer la pared, poner otra de otra manera, no sé, o dividir un cuarto. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás destruyendo un poquito el hueso. En este caso, estos osteoclastos, ¿saben qué hacen? Destruyen al hueso y mandan el calcio al torrente sanguíneo, o sea, al plasma. Entonces, estos elementos son importantes primero a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué haría el osteoclasto? El osteoclasto promueve que se construya hueso. Para construir hueso, ¿qué es lo que necesito? Necesito calcio. Entonces, el calcio, ¿de dónde está viniendo? Está viniendo de mi dieta. Está viniendo de todas esas partes. Entonces, ¿qué está haciendo el osteoclasto? Está captando todo lo que se pueda de calcio. ¿Estamos? Entonces, esto primero a destacar. Si hay alguna pregunta, me dicen. ¿Ya? Ahora, eso primero. Es importante que entiendan entonces que los osteoblastos promueven el depósito de hueso nuevo. En cambio, los osteoclásticos promueven la destrucción del hueso, o si quieren tomarlo, la remodelación. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algunos detalles importantes. Debe haber un equilibrio entre estos dos. ¿Entendés? El equilibrio. ¿Qué significa? En mi sistema no podría formarse hueso mucho ni destruirse mucho hueso. Debe haber un equilibrio entre los dos. Y este equilibrio se llama homeostasis. Tú ya sabes eso. Debe haber un equilibrio de lo que es la formación del hueso y la destrucción del hueso. Siempre debe haber un equilibrio. ¿Estamos? Sí. Entonces, imagínate que solo hay destrucción de hueso. ¿Qué va a pasar? Mi hueso va a perder calcio y va a producir osteoporosis. ¿O qué va a pasar si solo empieza a construirse hueso y captar mucho calcio del plasma? Mi hueso se va a volver frágil como un cristal, se va a romper. ¿Ya? De las dos maneras hay fragilidad ósea. Entonces debe haber un equilibrio entre lo que es la formación de hueso nuevo y lo que es la remodelación o la destrucción. ¿Ya? ¿Para qué sirve este equilibrio? Además, este equilibrio debe estar asociado o debe servir para mantener la calcemia. Así de simple. ¿Qué significa la calcemia? Los niveles de calcio, ¿dónde? En el plasma. Así de simple. Así de simple. Si por alguna razón, escúchame bien, disminuyesen los niveles de calcio en el plasma, ¿qué creen que va a pasar? Se van a activar los osteoclastos que van a mandar calcio al plasma. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué pasa si por alguna razón subiesen los niveles de calcio en el plasma? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Todos en el plasma. Estos niveles altos de calcio va a captar el osteoclasto y va a empezar a formar hueso nuevo. ¿Ya? Pero como te digo, todo esto es un equilibrio. Porque si hay mucho calcio, el hueso se va a volver como un cristal. Entonces no se necesita y se debe eliminar el calcio por la orina o por las heces. Entonces debe haber un equilibrio entre la formación del hueso y la destrucción. Entre osteoclastos y osteoclasto.
osteoclastos. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace, por ejemplo, ya, que de alguna u otra manera, ¿sí? Te voy a destacar una cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que el hueso se remodele? Esto es así, así tienes que entender, no hay otro, y está siempre unido. ¿Qué es remodelar, te he dicho? No destruir mucho, pero destruir un poquito. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace que se remodele el hueso? Está así en tu libro y así se pregunta. ¿Qué hace que se remodelado del hueso? ¿Sí? Uno, es la carga mecánica del hueso. Carga mecánica del hueso. ¿Sí? Entonces, la carga mecánica al hueso hace que el hueso se remodele. ¿Qué creen que es ese? ¿Qué creen que va a pasar cuando tú hablamos de carga mecánica y vemos que se remodela? ¿Cómo lo interpretas esto? ¿Cómo lo interpretas que la carga mecánica del hueso remodela el hueso? ¿Sí? En este caso es el ejercicio. El ejercicio es carga mecánica. Entonces, si yo empiezo a levantar pesas, a darle más actividad mecánica a mi hueso va remodelándose y mi hueso se va volviendo más que grueso. ¿Ya? Y más, si quieres tomarlo, la remodelación va a que sea más resistente. Así, ya mira cómo está interesante. ¿Sí? ¿Qué hace que se remodele el hueso? ¿Qué te he dicho que es remodelar? Destruir un poquito para volver a hacer algo, entre comillas, aquí más fuerte, o si no, ya para destruir precisamente porque falta calcio. La PTH también estimula los osteoclastos. ¿Y qué hacen los osteoclastos que había dicho? Le sacan hueso, calcio al hueso y lo llevan al plasma. Entonces los osteoclastos que hacen van a aumentar la calcemia. Claro, porque le están sacando al hueso el calcio y ese calcio lo está llevando al plasma. Entonces la paratormona sí hace el remodelador. La paratormona es remodelador. ¿Sí? ¿Qué más tengo que decir? ¿Algún elemento más es importante? Sí. La calcitonina. ¿Sí? La calcitonina. ¿Sí? Esta calcitonina supuestamente no está bien estudiada. ¿Dónde se produce la calcitonina, jóvenes? ¿Se hemos hablado de ello? No me han tomado atención. ¿Dónde se produce la calcitonina? ¿Dónde se produce la calcitonina? En la glándula tiroides, en las parafolliculares. La calcitonina, ¿saben qué hace? Hace muchas cosas. Y una de ellas es que estimula la formación de nuevos osteoclastos. ¿Ya? Nuevos. No he dicho que aumenta la actividad de los osteoclastos. Este sí aumenta la actividad de los osteoclastos. Pero en este caso, estimula la formación de nuevos osteoclastos. Pero también estimula a los osteoblastos. ¿Y qué hacen los osteoblastos? Captan ¿qué? Calcio. Por lo tanto, ¿qué hace la calcitonina? Disminuye los niveles de calcio en el plasma. Si por alguna razón el calcio estuviese muy alto en el plasma, estoy hablando solo de ese poquito que les he dicho, ¿qué va a pasar? La calcitonina va a decir, no, pues no puede haber tanto calcio. Entonces hay que captar ese calcio. Y el único que nos puede captar, ¿quién es? El hueso. Entonces los estimula, los osteoblastos, les dice, capten ese calcio porque está mucho. Los capta y empieza a disminuir ese nivel de calcio en el plasma. Esto, como les digo, es mucha de tomar atención, de estar atento, y sé que es muy pesado para ustedes, pero es la forma de quizás hacerles entender. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, un detalle importante a destacar que sí necesito, me estoy olvidando, ¿ya? ¿Ya? Hay una sustancia que va a de alguna u otra manera modular el depósito de hueso. ¿Qué quiere decir? El depósito de calcio. Ya te he dicho, con mucho calcio, ¿qué pasa con el hueso? Si hay mucho calcio en el hueso, ¿qué pasa con el hueso? Se vuelve como un cristal y se puede romper. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si el calcio está muy bajo en el hueso? El hueso parece una rama verde,
¿sí o no? No necesito. Entonces, ¿qué es lo que modula esta situación? Esta es la que me interesa. ¿Ya? Esta situación está modulada por una sustancia llamada el pirofosfato. Por eso los fosfatos entran aquí en juego. El pirofosfato modula la calcificación del hueso e impide que el hueso se convierta en algo como muy frágil, pero como cristal. Ya, muy frágil, pero como cristal. Ya, el pirofosfato. Un detalle importante aquí a destacar es que de alguna u otra manera como que va a impedir la cristalización del hueso. Ya, eso es lo que necesito que entiendan. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está regulado? ¿Cómo se regula el pirofosfato? Porque ese pirofosfato evita que el hueso se vuelva muy frágil como cristal. ¿Sí? Aquí está la enzima que han debido llevar en bioquímica, la fosfatasa ¿qué? Alcalina. La fosfatasa alcalina modula al pirofosfato. Entonces, es interesante cuando, por decirles, esto se asocia a la parte clínica. Yo sé que ahorita está esto muy chino básico para ustedes, quizás. Muchas cosas me han entendido, lo que es osteoclastos, qué hace que el hueso se remodele y todo eso. Pero ahora, ¿qué tiene que ver aquí? Nuevamente les digo, ¿ya? El hueso no puede ni tener mucho calcio ni poco calcio, lo primero. Pero ¿quién determina que, aparte de todo, no tenga ni mucho ni poco calcio el pirofosfato? Pero ¿quién le regula el pirofosfato? La fosfatasa alcalina. Esta es una enzima que está dentro de las mismas células osteoides. ¿Ya? Ahora les voy a explicar una cosa, por ejemplo. Saben que mi hijo mayor, una de esas veces, y lastimosamente todavía ustedes están en edad de riesgo. ¿Por qué? Porque dos o tres de mis colegas también han tenido sus hijos a la misma edad, o sea, como somos contemporáneos, de la misma edad más o menos, y los tres tenían tumores de hueso. De un día para el otro, mi hijo, después de ir a la pre-militar y todo, me dice, cuando cruzaba su piel, necesito destacar esto porque lo voy a asociar a la fosfatasa alcalina. Y me dice, cruzo mi pie y me duele mi tobillo, pero no era el tobillo, había dos tobillos. Ya, o sea, había una masa. Normalmente el tobillo, digamos, aquí está vamos a ver no sé el punto que se llama, el peroné y la tibia, ¿ya? Y ahí está la tibia, que es el grueso, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Y ahí está el hueso del pie, ¿correcto? Más o menos. Y estos son los dos tobillos nomás que se debe sentir. En él se sentía adicional una masa más. ¿Ya? Entonces, algo que le duela, atender, ¿ya? Pues no sé para qué viene a joderse la vida y joder aquí la vida, ya dice, fuera de broma, no deben venir, no sé por qué tanto se engañan, no se deben engañar así, estamos hablando de cosas serias, aquí a ustedes les vale cuenta, qué pena me da, es el futuro de Bolivia, señores. Sí, así es el futuro de Bolivia. Bien, me dice que le dolía, le veo, toco, y había como dos tobillos, raro, ¿no? Y le digo, te voy a sacar una radiografía, o sea, le pido la radiografía y era un tumor. Lo peor que desde los 14 hasta los 25 años la probabilidad de tumor en jóvenes es alta, y no solo tumores, sino cáncer. Y es mortal este cáncer. Así de simple, el cáncer de hueso es mortal. Entonces yo, lógico, como médico no podía estar, tenía que estar solo tranquilo, calmado, lo llevé a los colegas y le hicimos todos los estudios. Y hay un detalle, ¿sí? Lo interesante de todo, que su fosfatasa alcalina estaba dentro de niveles que normales. ¿Ya? Y el aparato hormonal estaba también dentro de niveles que normales. Algo que aquí, aunque no me crean, los cánceres de hueso se asocian a exceso de fosfatasa alcalina, ¿ya? Y exceso de paratormona, y son cánceres de hueso, ¿ya? El año pasado, precisamente en este curso, hablaba de la misma situación. Es lógico, mis colegas han tenido lo mismo. La otra colega, su hijo viajó a campeonatos de racket en los Estados Unidos, sí, igualito había tenido un tumor en el fémur. Lógico, era benigno. Sí, la otra colega, su otro hijo, todos son contemporáneos,
porque como somos de la misma edad, no sé, casi hijos al mismo nivel, a la misma edad, entonces la otra tenía en el otro pie, en el anillo, ¿ya? Entonces, todos esos elementos. Y una de las chiquitas, el año pasado precisamente, no me acuerdo si aquí en el otro grupo, me dice, doctor, ¿cómo ha hablado de su hijo? ¿Cómo se ha curado? Sí, no se ha curado, o sea, lo que ha pasado es que era un tumor benigno, era un tumor benigno del hueso. ¿Por qué me pregunta? Le digo, pues que mi hermano se muerto el año pasado y tenía un cáncer de hueso, así de simple, ¿ya? Y tenía la edad de su hijo que me ha dicho, ¿no? Y a mi hijo más o menos esto le diagnosticó a sus 18, 19 años, lo hemos superado, recibí un injerto de hueso, ha sido una locura, ha tenido que suspender 6 meses venir aquí a la universidad porque estaba con muletas, porque le hicieron todos los elementos importantes para sacarle todo el tumor, ¿ya? Pero como te digo, estos elementos que te estoy indicando son fáciles para entender muchos tumores de hueso, ¿ya? Cuando sube esto de forma normal es malo, y no solo con tumor de hueso, muchos tumores suben. Cuando sube esto y no es normal, o sea, que está alto, hay que pensar en cosas malas. Por eso que les estoy dando estos elementos, ¿sí? Y muchos de ustedes están en la edad de riesgo, ¿ya? La edad de riesgo, yo sabía, pero no estaba muy informado cuando empecé a leer. Lógico, todos tienen miedo, ¿ya? Entonces, había estado en la edad de riesgo mi hijo, y pues desde los 14 hasta los 25 años, la edad de riesgo de los cánceres y tumores de hueso. Como les digo, compartimos esto con los colegas, todas esas cosas, y pues es siempre tomarlo. Así que no dejen pasar muchas cosas que les podría estar pasando a otra persona, no a ustedes, porque ustedes son sanitos y todas esas cosas, pero debe ser. Bien. Entonces, siempre hay una dinámica entre osteoblastos y osteoclastos, y esa dinámica siempre se debe mantener. ¿Qué quiere decir esa dinámica? Un equilibrio entre todo lo que construye el hueso versus el equilibrio de que todo lo que destruye el hueso, entre comillas destruir, sería ¿qué? Remo del agua. ¿Cuál es la sustancia que controla la cristalización del hueso? Pirofosfato. ¿Pero qué enzima controla el pirofosfato? La fosfatasa alcalina. Ya es una enzima que está en los osteocitos, o sea, en las células osteoides, y de esa manera ella se controla, tanto de calcio, tanto de colágeno y la parte orgánica, y de esa manera se maneja el equilibrio del hueso. ¿Ya? Entonces, esos elementos importantes. Bien, ahora, una cosa que sí deben, para seguir complementando, funciones de la vitamina D que me he olvidado. Vitamina D y sus funciones. Primero, aunque ya les he dado, ¿sí? Pero primero, promueve la absorción de ¿qué? De calcio en el tubo digestivo, en el intestino. ¿Ya? Eso es lo que hace la vitamina D. ¿Sí? Promueve también, la absorción de ¿qué? De fosfato en el tubo digestivo, o sea, en el intestino. O sea, promueve la absorción de los dos. ¿Sí? Tiene un papel importante, por ejemplo, en el depósito de hueso. ¿Qué hace la vitamina D? Hace que aumente la actividad de los osteoblastos, ¿sí? Entonces promueve el depósito de ¿qué? Depósito de hueso. Claro que se forme hueso. Eso es lo que hace. Por eso que en las mujeres que están menopáusicas se les da vitamina D. ¿Y qué hace la vitamina D? Asociada al consumo de calcio, va a mejorar el depósito de hueso. ¿Qué pasa si no hay vitamina D? Realmente, ¿qué va a pasar? El hueso va a dejar de captar calcio, ¿sí? Y esa actividad de los osteoblastos, y el hueso se va a descalcificar. Eso es lo que quiero entender. Entonces, mira lo que hace la vitamina D. Entonces, es otro elemento que debes tomar muy en cuenta. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Me dice. Bien. La hormona paratiroidea. Para terminar, estamos hablando de la hormona paratiroidea, no es para terminar, pero sino para seguir hablando de todo esto. ¿Qué no hemos hablado? ¿Dónde se produce? ¿Les he dicho? En las células parafoliculares de la glándula tiroides. Esas células parafoliculares se llaman células principales, también llamadas. Ya, yo les había puesto el nombre de parafoliculares, no hay problema, así están o como principales.
Estas producen PTH. ¿Ya? Pregunta para ustedes, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la paratormona? Promueve la actividad de los osteoclastos y hace que aumenten los niveles de calcio en el plasma. Eso es lo que tienen que entender. Pregunta para ustedes, ¿cómo se controlará la actividad de la PTH? ¿Cuál es el mecanismo de control? ¿Será por el eje hipotálamo hipoficiario? Pregunta. No, para nada. La secreción de PTH se va a controlar por los niveles de calcio. O sea, ¿quién va a controlar la PTH? La calcemia. Sí, ya lo digo. La calcemia es la que controla los niveles de PTH. Si sube el calcio, baja el calcio, va a estar relacionado con la secreción de paratormona. O sea, sobre estas, las células principales están en la glándula paratiroides, hemos dicho, ¿no ven? Ya, porque la calcitonina está en el torso parafrontal, principales. ¿Cómo está pasando ahí? ¿Ya? No se preocupen, me van a disculpar. Principales, estoy hablando de la PTH, son las células de la paratiroides. ¿Y la paratiroides dónde está? ¿Dónde está? Detrás de la glándula tiroides. Esos son. Ahora, la calcitonina, estoy en serio que hay alguna cosa más. Ya me han hablado sus grupos igual que ustedes. Calcitonina. ¿Ya? Esta sí está en las células que parafoliculares. De la glándula tiroides, porque en este caso es la glándula tiroides. Perdónenme, esto es algo pasado. ¿Ya? Puede ser de cansancio, no sé qué tantas cosas. Bien. Entonces, la paratormona se produce en las paratiroides, son dos pequeñas glándulas detrás de la glándula tiroides. Esta se controla por los niveles de calcemia, o huesos, ¿ya? Y estimula los osteoclastos. ¿Qué hacen las células parafoliculares de la glándula tiroides? Producen calcitonina, y estas tienen un efecto sobre los osteoblastos también, sobre los osteoblastos. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? La calcitonina, de alguna u otra manera, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir los niveles de calcio en el plasma, ¿sí? O de alguna u otra manera se sube. Entonces, esto es solo lo que necesito que entiendan. ¿Cómo se controla todo esto? Nada que ver el eje hipotálamo hipoficial. O sea, no tiene nada que ver ni la hipófisis, ¿ya? Ni el hipotálamo. No tiene nada que ver. Si alguien te pregunta cómo se va a controlar, por retroalimentación negativa. Esto es relacionado con quién, con la calcemia y la fosfatemia. Ya, la calcemia y la fosfatemia. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? No sé, perdonen, pero hoy día no sé qué ha pasado, estoy un poquito entendiéndose bien las neuronas. ¿Ya? ¿Qué más tengo que decirles? Ahí está la calcitonina, las células parafoliculares y todo eso. Ahora, una cosa que sí debo destacar para terminar esto, ¿sí? La parte fisiológica. Es que estas hormonas, las dos, ¿sí? Están muy relacionadas con algunos trastornos que están, que se pueden asociar a cánceres o a anomalías. Es por eso que, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando hay insuficiencia renal crónica sube la paratormona? ¿Ya? Eso es importante. ¿Sí? Entonces, lo vamos a asociar a muchas enfermedades cuando empiecen a funcionar mal algunos otros órganos. ¿Ya? ¿Qué más? Esto es un poquito. Vámonos un poquito a la patología porque está en tu libro la patología. ¿Ya? ¿Cuáles son las enfermedades que debo destacar aquí? ¿Ya? Las únicas son el hipoparatiroidismo, aunque no me crean, ¿saben qué? Este tema he dado el día viernes en fisiopatología, pero se me ha ido toda la imagen. O sea, siempre doy, solo que a veces pasa. Hipoparatiroidismo, va a haber el hiperparatiroidismo, hiperparatiroidismo, ¿ya? Hiper, ¿sí? Va a haber una enfermedad que se llama raquitismo, ¿ya? Y la otra enfermedad que debo destacar y que se produce generalmente
y además necesito aquí poner la osteoporosis. Listo, ahí está. Entonces, ¿cuántos trastornos relacionados con la vitamina D y el calcio hay? ¿Sí? El hipoparatiroidismo, el hiperparatiroidismo, el raquitismo, ¿sí? La osteomalacia y la osteoporosis. Rápidamente les voy a decir los detalles. El hipoparatiroidismo generalmente, ¿saben qué? Es secuela. ¿Sí? ¿Qué es una secuela producto de algún procedimiento? ¿Ya? En este caso, ¿cuándo tiene un paciente hipoparatiroidismo? Cuando se le extrae la glándula tiroides y tiene algún tumor la glándula o un cáncer, y de paso se le debe extraer a las paratiroides. ¿Por qué? Si esta es cancerígena, como los tejidos están cerca de las paratiroides, estos también pueden ser cancerígenos. Entonces hay que extraer toda la glándula. ¿Están entendiendo? Y a veces se deja uno de estos, que lo peor que no se pueden distinguir bien. No sé si les han mostrado paratiroides en un cadáver. ¿Les han mostrado? Deberían mostrarles. Son bien pequeñitos y, como les digo, ni siquiera tienen el tamaño de una abeja, así, y son medio planitos, así, y se confunden con el tejido tiroideo, y es interesante. Entonces, ¿cuándo se produce hipoparatiroidismo? Cuando a veces es producto de una secuela, cuando se produce la tiroidectomía total. Tiroidectomía total. ¿Qué quiere decir? Se le saca la tiroides, además la paratiroides, o las paratiroides. Se debería dejar ahí, ¿ya? O en cánceres. El hiperparatiroidismo son ya también por adenomas o tumores secretores de hormona paratiroidea. Ya te darás cuenta cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, este hiperparatiroidismo, ¿cómo se va a manifestar en el paciente? Con un aumento de ¿quién? Del calcio en el plasma. No te olvides que las glándulas paratiroideas estimulan a los osteoclastos y promueven la destrucción ósea. Entonces el calcio de lo que se ha destruido pasa al plasma. Entonces hay un nivel. ¿Qué va a haber en este paciente con hipoparatiroidismo? Una hipocalcemia. Eso es lo que generalmente se pregunta en los exámenes. El raquitismo y la osteomalacia están los dos relacionados con la absorción del calcio. Pregunta, ¿qué hace que se absorbe el calcio? ¿Quién me dice? La calcitonina. La vitamina D. Entonces aquí hay un déficit de vitamina D o alguna situación que el calcio no se puede absorber. ¿Dónde? Principalmente en el intestino delgado. Entonces, si raquitismo se denomina al niño que tiene esta anomalía. Y osteomalacia generalmente implica al adulto que tiene la anomalía. Entonces, esto se da, por ejemplo, en los polos. ¿Ya? Bueno, se da. Ahora, con todo lo que es el conocimiento de la ciencia, todo, los pacientes consumen aceite de focas y todos ellos, y todo lo que se coman ya, y tienen una buena cantidad de vitamina D, cosa de que no les den ni raquitismo ni osteomalacia. Pero es una relación con la absorción del calcio en el intestino. ¿Y quién ayuda a absorber? La vitamina D. Si no hay vitamina D, no se absorbe. ¿Qué es la osteoporosis? ¿A qué se refiere la osteoporosis? ¿Ya? La osteoporosis es disminución, ¿sí? Disminución y, a lo mejor le vamos a poner una descalcificación de los huesos. Descalcificación de los huesos. Le vamos a poner así, descalcificación. La osteoporosis responde a una pérdida de la matriz ósea. ¿Ya? No es de golpe, pero hay una pérdida de la matriz ósea. Y esa pérdida de la matriz ósea, ¿qué va a llevar? A que el hueso sea como si estuviese un hueso apolillado. O sea, ¿qué significa? Es un hueso débil, susceptible a ¿qué? A fracturarse. Así es. Esto generalmente responde a la edad del paciente, a la falta de ejercicio. No se olviden hacer ejercicio ahora, ¿ya? Pero no pueden hacer ejercicio brutal. O sea, no crean que haciendo cuanto más ejercicio hagas y más fuerte le des a tu cuerpo, te va a hacer bien. Eso es mentira, ¿ya? No lo hagan, solo hagan ejercicio, sean activos, ¿sí? Y mientras seas activo de joven, te vas a guardar calcio para cuando
seas viejo, así de simple. Lo peor, que la mujer es la que más se descalcifica que el varón, casi siempre. El varón, aunque no me crean, si es un varón activo y normal que hace ejercicio, empieza su descalcificación, depende recién a los 60 años en el varón, ¿ya? Y va a empezar, no va a estar descalcificado. La mujer empieza su descalcificación 10 años antes o antes cuando viene su menopausia, ¿ya? Y encima los hijos la descalcifican. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Qué más tengo que decir de esta enfermedad? Esto es osteoporosis, claro, de la matrizosis, es lo que nos dice. Aquí es, no te olvides, aquí son hormonas, ¿no? Los estrógenos que ya les he dicho y todo eso. Y en los varones es la disminución de la testosterona, lo mismo después de los 50 años y todo eso. Sí, vamos a los dientes para terminar. Con esto hemos terminado este video. Tengo que darle los dientes porque sí se pregunta en los exámenes. No es porque sean odontólogos, pero sí se pregunta y el técnico de respuesta. Bien, los dientes en realidad son los elementos más duros del cuerpo, ¿sí? Y lo que tenemos que destacar es que los dientes tienen 4 elementos importantes. El esmalte, ¿sí? Que es el elemento más fuerte que hay, la dentina, que está por debajo del esmalte, dentina, ¿ya? El otro elemento importante es el que va a pegar el hueso, o sea, el diente al hueso se llama el cemento, ¿sí? Y lo que sería la pulpa. Estos son los 4 elementos importantes del diente, ¿sí? De todos ellos, el esmalte es el más duro que hay. La dentina, ¿sí? Tiene odontoblastos y odontoclastos. Lo mismo que el hueso tiene que odontoblastos, formadores de hueso, y odontoclastos, remodeladores de diente, en este caso de diente, ¿ya? El cemento es el elemento que pega el diente al hueso, así de simple. Pero podríamos decir cemento, no es tal cemento, no es tal cemento, sino son fibras que van a sujetar el diente al hueso, ¿sí? Al alveolo dental, ¿sí? Un elemento importante de lo que es el esmalte, que eso sí debo destacar, que es la famosa corona del diente, ¿ya? ¿Sí? Es igualito que el hueso, tiene que cristales de hidroxiapatita, ¿ya? Pero saben que no tiene mucho colágeno, tiene un material que es similar al colágeno, pero está en nuestro pelo, se parece a la queratina. Entonces, por eso que el hueso es tan duro y tan rígido, tan duro, ya, aunque no me crean, alguna vez tenía que ser unos preparados de un cráneo, preparados de cortes tomográficos, ¿sí? Me dieron un cráneo de un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito y tenía un hematoma tremendo, pero me tocaba hacer los cortes en la cortadora de huesos, así como cortan el hueso en el mercado, si teníamos, ¿sí? Cuando llegaba al diente, la cinta que cortaba que estaba cortando ese dental, llegaba al rojo y no cortaba el diente. Era difícil de cortar el diente, ¿ya? No es tan simple, pero como que cuando a veces te golpeas, en una pelea se rompen tus dientes, ¿no? Parece que fuera tan duro al mismo tiempo tan blando, pero el esmalte es súper resistente, ¿sí? Y es resistente incluso a bacterias en los animales, en nosotros no mucho, ¿sí? Y aquí está el responsable de las caries que se llaman, ¿qué es Streptococcus? ¿Qué es Streptococcus? ¿Han debido llevar en microbiología? ¿Han llevado microbiología o no? Sí. ¿Qué es Streptococcus? ¿Me van a decir? No. Ya pues digan algo, ¿ya? Bien, ya sabes que aquí hay odontoblastos y odontoclastos. Aquí están las fibras de colágeno que pegan el hueso. Aquí, ojo, no es cemento, es colágeno. Ya son fibras que pegan el hueso al diente. Y la pulpa es el elemento nervioso y vascular del diente. Ahí está, nervioso y vascular del diente, la pulpa. ¿Sí? Ahí están todos los elementos que se tienen para
para darle vascularización, nutrición al hueso, al diente, perdón, y todo eso. Bien, entonces no te olvides que todo esto va a ser parte de los dientes. Los dientes no solo son elementos para masticar, sino para qué sirven. ¿Qué? Estéticos. Y sostienen los huesos de la cara. Sí, claro, imagínate que no tengas los dientes. Vas a ver. Yo diría vas a llegar a algunos. ¿Sí? Así es. Bien, ¿alguna pregunta? Perdón, me veníamos siempre que todo estaba y eso te daba el tema. A veces cansancio. Sí, yo creo que sí. Bien, el día jueves voy a terminar con lo que es fisiología sexual masculina y femenina. Masculino es cortito, femenino es un poquito más largo, pero aún así ustedes que han llevado lo que son el ciclo menstrual y todo eso,